Cuando los datos se presentan en una tabla de distribución de frecuencias, los cuartiles se calculan con esta fórmula. Recuerden que LRI es el límite real inferior, N el tamaño de la muestra, entre 4 porque es para el primer cuartil, FAI es la frecuencia acumulada anterior a la clase donde se encuentra el primer cuartil, AC es la amplitud de clase. El tercer cuartil se determina con esta fórmula, que es semejante a la del primer cuartil, solo que aquí cambia este término donde sería 3n entre 4. De manera semejante para los percentiles se utiliza esta fórmula. Si necesitamos el décimo percentil, entonces cambia este término donde sería 10 por n sobre 100. Si necesitamos determinar el 90avo percentil, entonces va a ser 90 por n entre 100. Veamos este ejemplo. Dice, si los datos del ejercicio anterior se presentan en una tabla de distribución de frecuencias, hallar el cuartil 1, el tercer cuartil y el 45 percentil. Tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Para el primer cuartil, como son 40 datos, entonces 40 entre 4 da 10. Quiere decir que el décimo dato está el primer cuartil, el cual corresponde a la clase 2. Buscamos el número 10 o mayor en esta columna. Tenemos el 7, no, es el 12 porque es mayor que 10, entonces corresponde a la clase 2. Entonces, sustituyendo los datos, vemos, aquí está la fórmula. El límite real inferior de la clase 2 va a ser 11.5, que lo tenemos. N vale 40, 40 entre 4, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase 2, que sería 7, entre la frecuencia de la clase 2, que es 5, clase 2, 5, por la amplitud de clase, que es del 9 al 11, son 3 números, del 12 al 14 también son 3, recuerden que es contando el mismo número, y hacemos la operación aritmética. Entonces, de acuerdo a la jerarquía de las operaciones, ya lo sabemos hacer muy bien, llegamos que el primer cuartil vale 13.3, por lo tanto el cuartil 1 es igual a 13.3 autos. Para el tercer cuartil, entonces ahora vamos a multiplicar 3 por n entre 4 y esto nos va a dar 30. En el 30º dato está el tercer cuartil, buscamos el 30 o mayor en esta columna. Aquí está exactamente el 30, corresponde a la clase 4, y entonces utilizamos esta fórmula sustituyendo los datos. Ya quedamos que el límite real inferior de la clase 4, 17.5. Aquí sería, ya conocemos el 3 por 40 entre 4, menos el FAI es de la clase anterior donde se encuentra la clase 4, que sería 19, aquí tenemos 19, y la F es la frecuencia de la clase 4, el 11, y ya queda el AC, ya sabemos que es equivalente a 3. Realizando las operaciones aritméticas, pues llegamos a que el cuartil 3 equivale a 20.5 autos. Finalmente el percentil 45. Entonces ahora la multiplicación va a ser 45 por 40 entre 100, nos va a dar 18. Buscamos en esta columna el número 18 o mayor, y aquí vemos que sería el 19, entonces este corresponde a la clase 3. Ahí está el 45 percentil y esta es la fórmula. Y entonces se sustituye el n por el 40, el FAI, que sería, si estamos trabajando con la clase 3, el anterior sería 12, nos queda 12, entre la frecuencia de la clase 3, que sería 7, por la amplitud de clase, que vale 3, y hacemos la operación aritmética. Y realizando la operación,
llegamos a que el 45 percentil es 17.07 autos.